Estoy buscando en la Biblia algún significado acerca de la Trinidad. Recuerdo haber escuchado algo en mi iglesia, pero la verdad es que no encuentro nada. Ah, oh, recuerdo haber visto un video acerca de la Trinidad. Voy a buscarlo. Con nuestra nueva serie y les invitamos a que puedan ir compartiendo, ir comentando, ir dejándonos sus opiniones también en los comentarios para ir leyéndolos e ir enriqueciéndonos y aprendiendo juntos. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de la Trinidad y vamos a responder a esta primera pregunta en este primer video de nuestra serie, que es: ¿aparece la palabra Trinidad en la Biblia? La palabra Trinidad no aparece de manera textual en la Biblia. Es un concepto teológico que fue usado por los primeros cristianos para poder resumir una verdad que estaba revelada en las Escrituras, de que Dios es uno en esencia, pero en tres personas. Es en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. El Dios Trino lo encontramos revelado a través de muchos pasajes a través de la palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Así que te invitamos a que puedas seguir viendo y enriqueciéndote de estos videos que vamos a ir compartiendo durante la semanita. Que estés muy bien. Chao, chao. ¡Qué buen video! Voy a enviarle un WhatsApp, o les voy a enviar un video con todas mis preguntas, a ver cómo me va. Hola, mi nombre es Rodrigo y la verdad es que quería hacerle unas preguntas. Estaba buscando en la Biblia acerca de la Trinidad, pero no encontré nada y creo que ustedes me pueden ayudar. La primera pregunta es: ¿los que creen en la Trinidad son politeístas? ¿Eso es politeísmo? Hola, ya nos están llegando las preguntas al chat sobre la Trinidad y ahí hay una pregunta que dejó nuestro amigo Rodrigo Ordóñez: ¿creer en la Trinidad es ser politeísta? Bueno, te responderé esta pregunta y en realidad es importante porque ser trinitario o creer en la Trinidad no es sinónimo de ser politeísta. Tenemos que comprender primeramente qué es lo que es el monoteísmo y qué es ser politeísta. La base principal del politeísmo es que creen en múltiples dioses, muchos dioses, los cuales no tan solo tienen personalidades distintas, o también tienen esencias diferentes y aplican en diferentes funciones. Esta creencia es una creencia general del mundo, y el monoteísmo es creer que existe un solo Dios verdadero que rige todas las cosas. Nosotros, como cristianos que creemos en la Biblia, podemos decir que Dios, el Dios de la Biblia, es trinitario y no acepta el politeísmo. En la Biblia dice en Éxodo capítulo 20, versículo 3: no tendrás dioses ajenos a mí. Algo importante, que cada persona de la Trinidad cumple un rol y una función diferente. Tenemos Dios en Padre, que es el creador, el que inició el plan de redención. También tenemos Dios en Hijo, que es el Redentor, que vino a cumplir el plan de Dios. Y la tercera, Dios en Espíritu Santo, el Consolador, el que guía nuestras vidas, vino a transmitir lo que Jesús dijo, a continuar con el ministerio de Jesús. Esto quiere decir que el Dios se ha revelado en tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, con diferentes funciones, pero con la misma esencia, que comparten la misma naturaleza divina, con la misma eternidad, y cada una de las personas de la Trinidad es Dios, por lo cual somos monoteístas. Voy a responder otra pregunta que nos hace Rodrigo. Y es la siguiente, dice: ¿qué dice el Antiguo Testamento sobre la Trinidad? Esta segunda pregunta que me hace es importante, igual porque acá nosotros podemos obtener las bases de lo que hemos creído. En el Antiguo Testamento nosotros podemos ver que desde el inicio se revela la Trinidad, no de forma explícita, no la revela completamente, sino que de manera progresiva, y se comprende
completamente en el Nuevo Testamento. Como en otras preguntas anteriormente, ya respondida, si bien la palabra Trinidad no sale, pero en el Antiguo Testamento ya hay indicios clave de que esto es verdad. Lo podemos ver ahí en Génesis 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra Dios en el original hebreo es Elohim, lo cual es un plural de Dios. Aunque no habla de Trinidad, de igual manera el sustantivo plural, Elohim, nos hace pensar que Dios es más de una persona. También lo vemos en otro pasaje en Génesis 2:24 cuando dice: y el hombre dejará a su padre y a su madre y serán una sola carne. Esta palabra uno tiene que ver con una unidad compuesta y es la misma palabra que se utiliza en el Shemá, en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, donde dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es la misma palabra uno, una sola carne, que refleja una unidad compuesta. También encontramos en el mismo libro de Génesis, al comienzo, cuando se crea a la humanidad, Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y esta palabra hagamos es plural y los pronombres en plural nuestra da a entender que Dios existe más de una persona. Tengo otra pregunta. ¿Dónde dice la Biblia que Jesús es Dios? He escuchado que Jesús es el Hijo de Dios, pero ¿cómo podría Jesús ser Dios si es el Hijo de Dios? Ahora vamos a responder a una de las preguntas, una de las dudas que nos presentaba nuestro amigo Rodrigo Ordóñez. Su pregunta es: ¿dónde dice en la Biblia que Jesús es Dios? En el libro de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 3, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este pasaje es súper fundamental para poder responder a la pregunta de Rodrigo, donde dice que en el principio era el Verbo. Esto se refiere a que antes de todo lo creado, antes de la creación de Dios, ya existía el Verbo, y el Verbo lo hace referencia a Jesucristo, y que implica que Jesús es la expresión máxima de Dios. Y en el Verbo era con Dios. Esto indica que el Verbo no tan solo existía, sino que también estaba en una relación cercana con Dios, donde muestra la distinción entre el Verbo y Dios, pero también muestra la unidad siendo uno solo. Y en el versículo donde dice: y el Verbo era Dios, aquí afirma la divinidad de Jesús, que no tan solo es un ser creado, sino que es verdaderamente Dios. Y donde dice: todas las cosas por Él fueron hechas, esto significa que todo lo que existe fue creado a través de Jesús, que Él es el agente creador. También podemos afirmarlo en otro capítulo de la Biblia, de la palabra, donde aparece en Juan 10:30, donde Jesús mismo dice: yo y el Padre somos uno, afirmando en este versículo también que cuando Jesús estaba hablando con los fariseos sobre su ministerio y sobre sus ovejas, y ahí es cuando Él confirma y habla que Él y el Padre son uno solo, es donde a Él lo intentan apedrear. En ese contexto está este pasaje. Y claramente los fariseos, porque no podían ver más allá de que Jesús era Dios, entonces lo acusaron de blasfemia, y él ahí nos mostraba y afirmaba que él era uno con el Padre, donde también afirma la divinidad de Jesús. Muchas gracias. Ahora esta es mi última pregunta y yo creo que con esto quedó muy claro. ¿El Espíritu Santo es Dios? ¿Cómo va a ser Dios? ¿Me pueden ayudar en eso? Hola Rodrigo Ordóñez, tu pregunta es: ¿dónde dice en la Biblia que el Espíritu Santo es Dios? Dentro de la palabra podemos encontrar varios versículos que nos hablan acerca de eso, pero esta vez yo quise elegir dos. El primero, Génesis 1, versículo 26, que dice: entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Aquí Dios usa palabras en plural, por ejemplo, hagamos, y también para que sean como nosotros. Aquí
Dios nos da a conocer de que Él desde el inicio de los tiempos no estaba solo, sino que estaba con el Espíritu. También en Hechos 5, del 3 al 4, tenemos a Pedro que le habla a Ananías y le dice: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderla el dinero también era tuyo, para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Aquí Pedro le dice a Ananías en el principio que le mintió al Espíritu Santo, pero finaliza diciendo que no le mintió a los hombres, sino que le mintió a Dios, dando a conocer de que el Espíritu Santo y Dios son uno. El Espíritu Santo es parte de la Trinidad y su esencia es Dios. Al igual que el Padre y el Hijo, cumplen un rol fundamental y personal que actúa en la vida de los creyentes, guiándoles, consolándoles, santificándoles, capacitándoles para el servicio y la manifestación del amor y de la verdad de Dios. Ahora podemos entender lo que es la Trinidad. La Trinidad, si bien no existe o no aparece de forma textual en la Biblia, hace referencia a que existe un solo Dios. Un solo Dios, el cual existe en tres personas diferentes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas tres personas tienen la misma divinidad, la misma esencia y están unidas perfectamente para un propósito. El Padre hace referencia a Dios creador, al Dios que crea, al Dios que da vida, al Dios que forma. El Hijo hace referencia al Verbo que estaba en la creación, al Verbo que fue encarnado en la forma de Jesucristo para la salvación y la redención de la humanidad. Y el Espíritu Santo es la presencia activa de Dios en el mundo y la vida de nosotros los creyentes. Es así como podemos ver que la Trinidad, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ha existido desde siempre, desde la creación a lo largo de la historia hasta la redención. Y es así como hoy en día nosotros creemos y podemos tener certeza de que el Espíritu Santo vive en nosotros, de que Jesús es nuestro Salvador y gracias a eso podemos tener una comunión con el Padre.